reflexionamos acerca de la gran bendición que tenemos nosotros, que muchos no pueden tenerla y que a veces cuando pasamos por situaciones difíciles, en realidad no somos los que sufrimos más. Siempre va a haber gente a nuestro alrededor o dentro de nuestra misma familia que pasa situaciones más graves o más terribles que las que nosotros vivimos. No sé si le ha pasado eso. A veces podemos quejarnos de lo que estamos pasando o podemos estar a lo mejor en un tiempo de sufrimiento o dolor, ¿verdad? Pero cuando usted se acuerda en aquellos y quizás mire a su alrededor y vea necesidades más grandes que eso, no es que eso le quite su preocupación, su dolor o su tristeza, pero se dará cuenta de que no somos los únicos que vamos en el barco y que mientras estamos en esta vida pasaremos por circunstancias como esas. El día de ayer mucha gente salió de su casa, pero muchos de ellos no regresaron a su casa. El día de ayer hubieron cambios drásticos en la vida de muchas personas. Traían una vida, ¿verdad?, a lo mejor feliz, sin preocupaciones, o quizás sus preocupaciones eran diferentes, pero solamente en una salida, en un choque, en un accidente, cambió el rumbo de su día, y no solamente de su día, sino de las siguientes semanas, ¿verdad? Y entonces la visita con un médico, muchas veces vamos con, algunos tienen temores, otros van con expectativas, no sé qué me vayan a encontrar o qué vaya a decir el doctor, cómo me vaya a encontrar mi salud. Y entonces una vez que a veces dan una noticia que no era la que esperábamos y que no es tan favorable, por supuesto que eso cambia nuestra perspectiva, cambia muchas veces aún hasta nuestro semblante, nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo, y puede cambiar tantas cosas, afecta, ¿verdad? El hecho de recibir la noticia de un familiar enfermo o alguien que pasó, ¿verdad?, y a la presencia del Señor. Entonces todo eso como que nos despierta a una realidad que estamos viviendo, y es que el Señor Jesucristo viene. Bueno, solamente para reflexionar, durante estos últimos días he tratado de publicar dentro de nuestro muro, ¿verdad?, de Facebook, algunos pensamientos acerca de los montes que a veces tenemos que conquistar. Habla del monte de los Olivos, del monte de Sión, el monte de Ararat, del monte Nebo, etcétera, ¿verdad? Y que el Tabor, que tienen diferentes significados, ¿verdad? Y que cuando los aplicamos a nuestra vida, en realidad todos tienen una aplicación para nuestra vida diaria. Está el monte del sacrificio, el monte de la tentación, etcétera, ¿verdad? Y son montes que tenemos que subir. No voy a predicar acerca de ellos, sino que en esta mañana yo quiero predicarles acerca, ¿verdad?, el tiempo es corto, escuchando a Dios. ¿Y de qué manera escuchamos a Dios? Bueno, lo escuchamos a través de su palabra, lo escuchamos a través de sermones. Yo sé que muchos de ustedes en su casa, ¿verdad?, mientras están o haciendo sus quehaceres o descansando, están muchas veces escuchando sermones, estudios bíblicos o estudiando la palabra. Visitamos a nuestra hermanita Lilia hace algunos días y pues la tristeza de nuestros ancianos muchas veces es que aunque ellos quisieran leer la escritura ya no les es posible porque la visión, ¿verdad?, se les ha acabado. Y muchas veces los que están a su alrededor pues no les proveen porque hoy en día usted puede escucharla por audio, ¿verdad? Entonces hay tantas otras maneras. Y la palabra de Dios, mis hermanos, que no se convierte, sino más bien es la vida, la esencia, el alimento, es el elemento más importante para nuestra alma y que tenemos que estar bien alimentados siempre, ¿verdad? Me encantó mucho, estuvimos en la reunión de matrimonios este viernes y no me canso de darle gracias a nuestra hermanita María Esther, que es la que nos estuvo trayendo esos consejos de la palabra de Dios, hablando de las experiencias de la vida, del matrimonio, y que son tan valiosos, y que quizás muchos de nosotros conocemos la palabra y conocemos el consejo, pero cuando escuchamos a una persona que lo ha experimentado, que lo ha vivido, ¿verdad?, y que nos está dando ese consejo, ¿verdad?, es bastante positivo y es bastante agradable. Así es que
Gracias a Dios por habernos hablado. Y es la manera como Dios nos habla. Hay cosas, mis hermanos, que muchas veces simplemente las conocemos, pero cuando no las llevamos a la práctica, es lo mismo que no saberlas. Entonces, vamos a la Escritura, segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versos 1 al 9. Quiero hablarles un poquito acerca de las decisiones de Josafat. Y vamos a ver quién era Josafat, ¿verdad? El nombre parece así medio curioso. Recuerdo que hace muchos años, éramos niños, en la casa había un chivo que había nacido de las mismas crías ahí de la casa, ¿verdad? Y a una de mis hermanas se le ocurrió, ¿verdad?, ponerle Josafat. ¿Y cómo se llama tu chivo? Josafat. Yo no sé por qué, nomás parece que le gustó el nombre, ¿verdad? Habiéndolo escuchado, por supuesto, en la iglesia. Dice la Escritura en segundo libro de Crónicas, ya estamos ahí, capítulo 17. Capítulo 17, solamente voy a leer del verso 1 al 9, y dice que reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Se animó su corazón en los caminos de Jehová, quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. El tercer año de su reinado envió sus príncipes, Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo, porque enseñar la palabra de Dios a un pueblo es muy, pero muy importante. Démosle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. En esta mañana, Señor, habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y gracias, Señor, por trabajar en nuestras vidas de tal manera que estamos siempre atentos, Señor, a lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión hayan experimentado estaba leyendo la historia del rey Asa, y por supuesto después de él reinó Josafat. Se enlazan ahí algunas historias, ¿verdad? Acab, que reinaba en Israel, y luego su hijo Jeconías, eran de los mismos tiempos de Asa y de Josafat. Que al igual que ellos, muchas veces nosotros hemos cometido los errores, ¿verdad? A veces hemos servido al Señor con ánimo pronto, con mucha obediencia, hemos aprendido su palabra y nos hemos esforzado por practicarla, enseñarla y servir en su santuario, ¿verdad? Sirviendo en lo que usted esté haciendo dentro de una congregación, usted está sirviendo a Dios, está dando su tiempo a Dios, está obedeciendo a Dios. Y en algún momento de su vida usted sintió que, no sé, como que perdió fuerzas, perdió ánimo, perdió el deseo de continuar, de seguir, y empezó como a regresarse, empezó como a quedarse en casa, como que perdió esa fuerza espiritual, ¿verdad? Quizás hubo algo que lo ¿cómo se dice? Lo apartó, ¿verdad? De ese camino que traía, y de repente se encuentra en su casa, y antes solamente escuchaba puras canciones para alabanza y adoración a Dios, y de repente ya empieza a meterle ahí, ¿verdad?, un poquito más de la revoltura de allá del mundo, y así, ¿verdad?, y empieza a asociarse un poquito más con gente del mundo, de tal manera que al rato ya su devoción ya no es con Dios, sino que va perdiéndola y va llenando ese espacio que le pertenecía a Dios con otras cosas, con otros hábitos, otra forma de hablar. Y hubieron reyes
Cuando leemos los libros de Reyes, los libros de las Crónicas, nos damos cuenta que hubieron reyes que, temerosos de Dios, siguieron sus mandamientos, derribaron altares donde la gente acostumbraba a adorar a sus ídolos y se guardaron de tantas cosas. Pero murió y se levantó su hijo y empezó a reinar y empezó a hacer lo malo delante de Jehová, empezó a levantar altares en otros lados, ¿verdad? Y luego cuando nace el hijo de aquel sí retoma el camino de sus abuelos, ¿verdad? Y otra vez como que había un rey que caía y otro que levantaba al pueblo. Y siempre se vio esto, mis hermanos, en toda la historia del pueblo de Israel y de Judá, que hubieron hombres que amaron a Dios y derribaron los altares construidos a Baal y a otros dioses, ¿verdad? Pero Asa era un rey que reinó en Judá, ¿verdad? Y se guardó, pero aún en su reinado dice que aunque obedeció a Dios y anduvo en los caminos de Dios, fue temeroso, recto, y vemos ahí que así como después Josafat se preocupaba porque el pueblo conociera de Dios y le temiera. Pero resulta que con el tiempo también él se fue enfriando. De hecho, Asa al final, ¿verdad?, ya no consulta a Dios, se enferma de los pies y dice que en vez de consultar a Dios o de buscar a Dios, dice que buscó a los médicos y ya solamente dice cómo terminaron sus días. Murió, ¿verdad? Después de él se levanta Josafat, que es el tema que nos trata, relacionado también con su padre. Pero vamos a ver quién era Josafat. Josafat era hijo de Asa, rey de Judá. Apenas tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó por 25 años. Es lo que hay en los libros de los reyes, primero de Reyes 22:41, si desea notar y leer un poco de la historia. Tanto en los reyes como en crónicas muchas veces las historias se repiten, ¿verdad? Pero se repiten porque se amplían un poquito más en lo que es el libro de las crónicas, que era como el libro de la historia del pueblo de Israel. En ese libro de los reyes solamente habla quién reinó después de quién, ¿verdad? Quién reinó en Israel, quién reinó en Judá, y un poquito se describe de ellos, pero en los libros de crónicas a veces se desarrolla un poco más el panorama. Y entonces, vemos aquí que, hablando de Josafat, para empezar, Josafat tiene un significado muy importante, y Josafat quiere decir, Jehová es el que juzga. Jehová es el que juzga, ¿verdad? Algo parecido con el significado de Daniel. Daniel quiere decir Jehová es mi juez. Pero vamos a ver, Josafat dice en 1 de Reyes 22:41 que Josafat era hijo de Asa y comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Se dan cuenta que los reinados ahí iban casi al par. Y ustedes recuerdan quién era Acab. Acab fue uno de los hombres que reinó en Israel, pero que permitió que la mujer, habiéndose casado con una mujer profetisa, pero una mujer sacerdotisa de Baal, una mujer idólatra, y arrastraron a todo el pueblo tras esa idolatría, que obviamente pues Dios no estaba de acuerdo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios celoso, y su pueblo fue llevado y arrastrado a todo ello. Hubo sentencias para ellos acerca de cómo padecerían y cómo morirían. De hecho, Acab dice que él murió en una guerra, ¿verdad? Aun cuando se disfrazó para no ser muerto. Dice que se quitó la vestidura del rey, se metió a la guerra, pero hermanos, de Dios nadie podemos escondernos cuando Él ha determinado un juicio por causa del pecado. Y entonces Acab dice que, viene la guerra, ¿verdad? Van dos reyes, se juntan ahí, hacen un poco de alianza, van juntos Josafat con Acab. Entonces dice que el verso 42, que era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos, dice, no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. O sea que en el tiempo de Asa todavía se permitía eso, ¿verdad? Todavía habían lugares
Luego cuando Josafat comienza a reinar, dice que también hubo ocasiones, no ocasiones, sino que no todo fue destruido. Pero ¿qué hizo Josafat? Volvemos ahí en 2 Reyes capítulo 17, en el verso 4. Dice que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Hemos escuchado testimonio de personas que dan testimonio, ¿verdad? De que muchas veces algunos de ellos nacieron en un hogar donde ya no se temía a Dios, donde ya no les inculcaban el ir a la iglesia, pero tienen testimonio de que los abuelos habían sido creyentes. Yo no sé cuántos han escuchado testimonios como esos, o venimos de familias, ¿verdad? Donde los abuelos eran cristianos, luego los otros ya no participaron mucho, ¿verdad? Pero los hijos retoman esa fe, investigan, creen o escuchan la palabra y se quedan y sirven a Dios. Y vemos que aquí Josafat dice que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Cuáles eran las obras de Israel en ese tiempo? Bueno, estamos hablando de que Acab era el rey. Entonces las obras de Israel eran hacia dioses. Dice que aún sus hijos pasaban por fuego. Dice que sacrificaban a los dioses como Baal, de tal manera que tenían, ¿verdad?, 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera, para el tiempo cuando Elías, ¿verdad?, como profeta ahí en Israel, los lleva a la cumbre, ahí al monte Carmelo. El verso 6 dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera de en medio de Judá. Ahora, dice que quitó, pero no dice que quitó todos, porque de acuerdo a la historia, ¿verdad?, dice que el pueblo todavía seguía sacrificando. Ahora, no todos, por supuesto que no todos, pero el rey tenía una mucha y grande influencia sobre el pueblo, de tal manera que lo que él hacía, lo que él creía, la gente lo seguía. Dice en el verso 7 que al tercer año de su reinado envió sus príncipes, ¿verdad? Y ahí menciona a todos los que mandó, y con ellos a los levitas, y luego también a los sacerdotes, ¿verdad? Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Había un deseo ardiente en él, ¿verdad?, de que las cosas cambiaran. Y yo creo que a nivel nacional, cuando vemos lo que está pasando en algunas de las naciones nuestras, ¿verdad?, nos damos cuenta de que el hombre que teme a Dios, el hombre que va a gobernar, el que va a presidir, el que va a ser el rey, el que va a ser el gobernante de esa nación o de esa ciudad, cuando pone primero a Dios, las cosas le van a salir bien. El asunto es que hay muchos que han comenzado bien, pero han terminado mal. ¿Sabe que muchas veces han habido muchos movimientos a través de la historia y conocemos historia, ¿verdad?, de nuestros países? Por ejemplo, en México, bueno, yo soy mexicano y yo sé que si aquí hay hermanos de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, ¿verdad?, y de otro país, en algún momento o en algún tiempo su nación estuvo oprimida, ¿verdad?, por un gobierno, por una dictadura, lo de Cuba, ¿verdad?, que han vivido recientemente todo eso, y en décadas pasadas. Y entonces la gente, ¿verdad?, ha sido sometida pues a todo ello, y buscando una libertad. Muchas veces el pueblo se levanta en una guerra civil, ¿verdad?, y pelean por todo ello. Hay grupos que se levantan para poder pelear para que la gente sea libre. Bueno, si vemos nuestra historia, muchas veces eso comienzan bien, tienen un principio bien, ¿verdad? La idea es buena de liberar al pueblo, de que las cosas estén mejor, pero muchas veces aquellos en el camino tuercen. Cuando empiezan a ver que es mucho poder, que hay mucho dinero de por medio, que todo eso, y empieza a cambiar el corazón de esas personas, y terminan siendo igual que aquellos contra los que peleaban al principio. Cuando escuchamos acerca de las historias de nuestros países allá en 1810, cuando hombres, ¿verdad?, como
se hablan de muchos nombres diferentes, y muchos se unieron, tuvieron alianzas, se juntaron para pelear contra un gobierno, ¿verdad? Una dictadura, pero iban por los pueblos, y muchos de ellos, ¿qué creen que iban haciendo? Masacrando familias, quitándoles lo que tenían. ¿Para qué? Para darle de comer a sus hombres, pero dentro de ellos también hacían muchas cosas perversas. Se llevaban a las mujeres, las violaban, etc. Imagínense, según peleando por una causa buena, pero terminaron mal. Y vemos que en la Escritura exactamente sucede lo mismo. Los reyes que comenzaron bien una vez, terminaron mal. Quizás por el hecho de tener tanto poder, tanta autoridad. Pero vemos que Josafat se esforzó y dice que buscó al Dios de su padre. Y dice que él estuvo buscando la manera de que todo el pueblo conociera, tuviera conocimiento de Dios y de sus leyes, y mandó sacerdotes, mandó maestros, ¿verdad? Todo ello. Y qué bonito es escuchar, ¿verdad? De hombres que han querido enderezar el caminar de una nación, trayendo los principios bíblicos. Y quizás, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos recientemente, en los años pasados, recientes, tuvimos la experiencia de tener un presidente. Quizá muchos, ¿verdad? No estaban muy de acuerdo, por la forma del carácter, la forma de hablar, etcétera, pero defendía los principios más apegados a los principios bíblicos que el otro sistema que está ahora. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, ¿no? Pero han habido hombres, quizás en su forma, en su manera, han tratado de defender los principios de Dios, como este hombre dice que quiso que todo el pueblo. A mí me gustó mucho en algunas ocasiones donde el presidente expresaba y dijo que esta fe sería conservada y que esta fe sería protegida. Porque ya en los años más anteriores se habían dado cuenta que habían ciertas persecuciones ya en contra del cristianismo aquí en esta nación. Entonces eso nos ha dado un respiro en estos días. No sabemos si las cosas se van a poner peor después, pero hoy, hermanos, nosotros gozamos de una libertad gracias a aquellos que Dios ha permitido que estén en eminencia. Por eso nosotros podemos respirar hoy. Y yo creo que el pueblo en esta ocasión, porque dice la Escritura que este buscó a Dios, y dice que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y dice que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá, dice, que dio a Josafat presentes, tuvo riquezas, gloria en abundancia. ¿Y por qué le dio? Porque el pueblo estaba también prosperando, mis hermanos. Cuando una nación, cuando un pueblo pone su confianza en Dios y pone a Dios primero y le obedece, hermano, va a ser una nación próspera. Si usted se da cuenta a nivel mundial, mire las naciones que vemos en su historia o en su historial, ¿verdad? De que sufren decadencias, pasan desastres, pasan terremotos, etcétera, y todo ello. Y usted busca cuál es el tipo de fe que tienen y se dará cuenta que están alejados del Dios de Israel. ¿Qué hemos escuchado del pueblo de Israel? Hermanos, hemos escuchado que es una nación tan pequeña en medio de tantos enemigos, y aunque todos han tenido guerra contra él, no han podido ser desaparecidos del mapa. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Si le temen, si lo practican, Dios los tiene como escogidos. Y como dijo el Señor, bueno, pero ¿por qué siendo tan rebeldes, siendo tan incrédulos, por qué Dios los todavía? Porque es el pueblo de Dios. Así, de simple, se acabó. Su hijo, su hija, aunque sea lo que sea, y puede ser el peor enemigo, el asesino, etcétera, lo que sea, seguirá siendo su hijo. ¿No es cierto? Y todo el mundo puede estar en contra de él, ¿verdad? Y la ley y la justicia y todo eso, ¿verdad? Pero sigue siendo su hijo, no lo amará. Los hijos son los hijos. Y este es el pueblo de Dios. Ahora, esas naciones, mis hermanos, que siempre han visto a Dios como su gobernante, son naciones que han prosperado, hay naciones que han perseverado. Pero cuando esa nación le da la espalda a Dios, por supuesto que van a caer. Hace muchos años, ustedes se acordarán de un hombre allá
en Venezuela. Se atrevía a maldecir al pueblo de Dios. Y ustedes se dan cuenta, de verdad, ahora hasta en YouTube usted puede encontrar mucho de eso. Desde las entrañas, desde mis allá. ¿Y de dónde se enfermó? ¿De qué murió? El pueblo de Dios, mis hermanos. Aquel hombre que construyó un barco tan enorme, tan grande. Y le preguntaron, ¿qué tan seguro es esta nave? La soberbia, ¿no? ¿Puede usted estar tan seguro de algo? Dijo, este barco, ¿qué dijo? Ni Dios lo podría hundir. En la primera. Aquella jovencita que su mamá, ¿verdad?, preocupada porque siempre salía y se iba con estos muchachos de su edad y andaban en, pues, droga y todas esas cosas. Y la madre preocupada sale hasta con ellos y les dice, que Dios vaya con ustedes. Y desde adentro unas carcajadas y dijeron, pues que se vaya en la cajuela, dijo, porque aquí ya no hay lugar. Horas después, las noticias, un carro que se había despedazado, todos murieron. Pero dicen algunos que inexplicablemente, y no saben por qué razón, pero en la cajuela se encontraban una cartera de huevos. No sufrieron absolutamente nada. Eso decía el reporte. La nación que pone a Dios va a prosperar. Por eso cuando aquel hombre decía, vamos a hacer América grande otra vez, por supuesto. Y cuando yo escuchaba ese anuncio, yo decía, si no pones a Dios primero, por supuesto que no será grande. Pero cuando empezó a defender esos principios, esta nación estamos viviendo todavía algo de esa bendición. Estamos a punto de entrar en una etapa diferente, no sé cómo nos vaya a ir, pero hermanos, nosotros no dependemos de eso, no dependemos de allá arriba. Amén. Nuestro gobierno, mis hermanos, sí, ¿verdad? Nos acatamos a las leyes civiles de esta nación porque aquí es donde vivimos, pagamos nuestros impuestos, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros pertenecemos y somos ciudadanos de un gobierno celestial. Amén. Donde nosotros hemos permitido que Él sea nuestro Rey, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro gobernante. Y sabe que cuando nosotros permitimos eso, no nos va a faltar absolutamente nada. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue Dios el gobernante de ellos. Y les dio leyes, y Dios estaba gobernando. Hasta el libro de los jueces, Dios todavía seguía gobernando. Pero luego Samuel, que fue el último de los jueces, el pueblo vino y le dijo, queremos rey como las otras naciones. Entonces ellos prefirieron tener a un hombre que los gobernara y que no los gobernara Dios. Por eso cuando Samuel, ¿verdad?, viene y le dice a Dios acerca de eso, le dice, tranquilo Samuel, tranquilo, no es a ti a quien te han desechado, digo. Ellos no quieren que yo los gobierne. ¿Se imagina? El pueblo de Israel nunca hubiera tenido reyes y siempre hubiera sido una nación próspera que hubiera llevado el nombre de Dios por todas las naciones. Y Dios le dijo lo que iba a pasar. Te van a quitar a tus hijos para llevar, y te van a quitar tus tierras para que tus mismos hijos vayan y trabajen en esas tierras. Te van a quitar a tus hijas para que adornen sus palacios. ¿Eso es lo que quieres? No le hace. Eso quisieron. Y entonces vemos a través de todo el recorrido de la historia, reyes buenos, reyes malos, y verdad, pero también el juicio contra aquellos que hicieron lo malo.
Pero vemos que Dios bendice a la nación que pone sus ojos y su temor en Dios. Y también hemos sido testigos, hermanos. Esta nación no es tan vieja. Aquí donde nosotros vivimos, no es tan vieja. Tiene, ¿cuántos años tiene? ¿300 años? Comparado con imperios tan grandes. Cuando hablamos de los chinos son imperios, hermano, de miles de años. Algunos piensan que Job era oriental, era chino, dicen algunos, ¿verdad? Porque de Oriente, ¿verdad? Era de Oriente, era un hombre rico. Entonces vemos que esto ya existía, imperios desde tiempo allá, de cuando el pueblo de Israel apenas iba saliendo. Los egipcios son viejos, pero esta nación, construida sobre los fundamentos y las bases bíblicas, y miren, una potencia mundial tan rápido, no tuvo que pasar tantos años. Quizás en el futuro se podrá ver un poquito más el panorama así como vemos aquí de aquellas naciones, Israel como era reconstruida y se iba para arriba cuando ponía para Dios, pero también como fue destruida por causa de darle la espalda a Dios. Y en esta nación vivimos lo mismo. Hermanos, en nuestra familia sucede lo mismo. Y usted le da la honra y la gloria a Dios, y ama a Dios y sirve a Dios, y le va a ir bien. No va a vivir en la perfección, no va a vivir en la abundancia, pero no le va a faltar nada. En eso se compromete Dios. A lo mejor te falte salud, a lo mejor tengas necesidad de algo, pero esas necesidades nos ayudan a reconocer la gracia y la bondad de Dios cada día en nuestra vida. ¿Qué le parece que nunca tuviéramos falta de ningún bien? Entonces, ¿cómo veríamos la misericordia de Dios sobre nosotros? Dicen en inglés que without test, we cannot say testimony, algo así. Sin ser probados, no podemos dar testimonio. ¿De qué daríamos testimonio? ¿Entienden? Entonces, en nuestras familias, si en alguna ocasión nos hemos apartado de Dios un poquito, hemos visto los estragos. Yo mismo lo he vivido y lo he visto. No se admira a la gente de que muchas veces usted ni siquiera gana mucho ni tanto y lo que tiene y que no le falta, y que a lo mejor vive en más escasez que aquellos que no temen a Dios y que les va bien, pero usted es feliz. Y la gente, para ser feliz, tiene que hacer una fiesta, y nosotros sin fiesta somos felices. Y dijo la hermana, ¿verdad? Dijo una hermana, si no me ven con una sonrisa, si me ven mi cara así, es porque traigo dolor de cabeza. Pero ¿cómo le bendijo Dios a Josafat? Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿A quién buscamos nosotros, mis hermanos? Buscamos a Dios primero. Si Dios es primero para nosotros, si en vez de darle la gloria a otros se la damos a Dios, si siempre Dios es el primero en nuestra vida, por supuesto que Jehová, así como confirmó, dice, el reino en su mano, y dice que toda Judá dio a Josafat presentes, tuvo riqueza, gloria en abundancia. Cayó el pavor, dice el verso 10, de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Hermanos, como dice la Escritura, ¿verdad? Allá en Santiago, usted se somete al Señor, usted le hace resistencia al diablo. Es primera de Pedro. Dice que huirá de nosotros, porque anda como león rugiente. Dice que permanezcamos sobrios, firmes en la fe, sin darle lugar al enemigo, dice el apóstol Pablo. Y entonces, cuando perseveramos así, por supuesto que el enemigo estará derrotado. No tendrá ninguna oportunidad contra nosotros.
huirá de nosotros el enemigo. Y traían, dice, de los filisteos presentes a Josafat tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Y a lo mejor usted está pensando, ¿cuándo me han traído eso? ¿Será que si yo sirvo a Dios y yo no he recibido nada de eso? Hermanos, usted ha recibido salud, usted ha recibido bendición, usted tiene un lugar donde vivir. Hay mucha gente que no. Usted tiene esperanza de vida eterna, mucha gente no. Dios nos ha bendecido. Quizás algunos ni siquiera le preguntamos a Dios si debíamos venir a esta nación, solamente agarramos el camino y nos vinimos. Yo soy uno de ellos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas, ciudades de aprovisionamiento. Dice, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Hay provisión. No temeremos al mañana. Pero hay un peligro de dejar a Dios. Dice ahí mismo en 2 de Crónicas 15:2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Este es un profeta, ¿verdad? Dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. El pueblo estaba contento, mis hermanos, de que enseñaba la palabra de Dios, de que la gente le temía a Dios, estaban obedeciendo a Dios. Cuando tú temes a Dios, hermano, tu oración será contestada. ¿Sabe que Asa en su reinado, él enfrentó a otros? Yo no sé cuántos de ustedes pasaron alguna ocasión difícil en su niñez, especialmente los que nacimos en pueblos pequeños, vamos a escuelas y muchas veces pues en la escuela, en mi caso, algunos sabiendo que yo no tenía quien me defendiera, todos me venían a puños, todos me hacían bullying, todos se burlaban, todos querían, ¿verdad?, ser mi papá. Y cuando digo que soy de los Altos de Oaxaca, eso es una, ¿verdad?, solamente una broma, porque en realidad pues yo siempre fui el más chaparro de mi salón. Allá acostumbraban a ponernos en fila para entrar o salir del salón, y siempre era de los primeros, del que iba hasta adelante, pero era del más pequeño al más alto. Mi hermano Ned debió haber sido de los que iban atrás guardando a todos, ¿no? Y entonces, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Dice la Escritura que Asa clamó. Muchos de nosotros en esa experiencia de niños, a lo mejor, de niños se hacen tantas cosas. Empiezan a hacer ya sus grupitos. Allá no era tan ¿cómo se dice? Se permitía, ¿verdad?, eso de que hubieran grupitos, o al menos después de la escuela ya habían niños que hacían sus grupitos y otro grupito por aquí, y muchas veces se enfrentaban. Muchas veces un grupo era más grande que el otro. Y por supuesto que el que tenía el grupo más pequeño no se iba a enfrentar con el grupo más numeroso, ¿verdad? Y vemos aquí en la Escritura, dice que Asa clamó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él nomás llevaba como unos 600,000 soldados a la guerra. Dice la Escritura que venía el enemigo, los asirios, o el sirio, dice que venía con 1,000,000, o sea, casi le doblaban el número. Y dice la Escritura, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y dice el verso 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba lo siguieron hasta Gerar. Cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento,
porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Confía. Confía en que si buscas a Dios con todo tu corazón, de seguro lo hallarás. Cuando clamas a Dios con todo tu corazón, mis hermanos, Dios siempre va a estar ahí. En la Escritura encontramos que hay un pueblo que se desvió de los mandamientos de Dios, fueron idólatras, pero cuando estaban en grande tribulación, dice que clamaron a Dios. ¿Y sabe qué? Ahí estaba Dios para ellos. Cuando nosotros estamos en grande tribulación, reconociendo que estamos tan lejos de Dios y decidimos buscar su rostro, dice la Escritura que todo aquel que clamare el nombre de Jehová será salvo. Hay oraciones, hermanos, que hacemos diferente. Cuando todas las cosas van muy bien, cuando quizá lo que nos preocupa no es tan relevante, siempre tendremos algo en qué preocuparnos. Pero cuando no es tan relevante, nuestra oración va a ser diferente, como cuando estamos en un momento de angustia o atribulados. Nuestra oración va a ser desde lo profundo de nuestro ser. ¿Y sabe qué? Dios va a estar ahí. Cuidemos de no promover al incrédulo, ni apoyar sus ideas, ni sus pensamientos, ni aquellas acciones que contradicen las Escrituras y que ofenden a Dios. No apoyemos nada de eso. Temamos a Dios, busquemos su rostro, porque cuando clamemos, hallaremos el oportuno socorro. Busquemos a Dios, hermanos. Sigamos creyendo en Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Perdónanos por las ocasiones en las que nosotros, Señor, nos hemos enfriado, hemos descuidado, Señor, esta fe dentro de nosotros. Si de alguna manera hemos creado algún altar, Señor, que no honra tu nombre, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a retomar otra vez, a buscar ese camino, el camino de obediencia de nuestros padres, aquellos, Señor, que hemos tenido padres cristianos, Señor, y que han seguido tu camino y te han obedecido. Algunos, Señor, tenemos padres que ya descansan, Señor, pero que vimos su desarrollo, vimos su fe, Señor, vimos sus acciones, pero también vimos tu misericordia y tu bondad para con ellos. Como también, Señor, hemos sido testigos de aquellos que te dieron la espalda y que su fin en realidad fue un caos. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esta fe, a guardar nuestra vida, Señor, y a vivir en gratitud y por ese reino inconmovible que tú nos has dado, a vivir en servicio, en reverencia y obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor amado, en esta mañana. Ayúdanos a llevar este consejo, Señor, y que nada nos enfríe, sabiendo que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual dice tu palabra que le resistamos firmes en la fe. Gracias por pelear, Señor, nuestras batallas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.